n factorial, 12 factorial, n menos x, eso en paréntesis factorial, es 12 factorial de 8. Si nosotros calculamos, pues nos sale 11.880. También tenemos permutaciones circulares, o sea, es decir, como su nombre lo dice, aquí tiene que tener esa forma que tiene que seguir, una forma circular, en el que, por ejemplo, estamos sentados, ¿no?, en una mesa, y de cuántas maneras distintas nosotros podemos acomodarnos en ese sentido, o sea, ahí en una mesa redonda o circular. Entonces, lo vamos a representar con la notación P de permutación, el subíndice C, que es circular, entre paréntesis el n, y es n menos 1 factorial. ¿Sí? Entonces, si nosotros ahí tenemos 6 amigos, o sea, aquí tenemos 3, ¿de cuántas maneras diferentes nos podemos sentar? Entonces, ahí tenemos el n total 6, 6 menos 1 factorial de 5. Entonces, esas serían el número de formas que tenemos para podernos acomodar. También tenemos otra que es la permutación repetida. Y esta permutación repetida, vamos a tener nosotros aquí igual, la notación es P mayúscula, elevado a la n, pero aquí ustedes ven es A, B. Y dice de K es igual a N factorial y A y B. ¿Qué será A y B? Entonces veamos con un ejercicio. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio con un nombre. Este nombre es muy conocido ahí en la bibliografía. Y dice Gimitorm. Entonces ustedes leen aquí Gimitorm, perdón, ¿no? Gimitorm. Entonces, miren, de las letras acá que estamos usando, ¿cuántas se repiten? Por la J no veo en ninguno se repite. La I sí se repite. ¿Cuántas veces? 2 veces, ¿no? 2 veces. Luego, ¿quién más se repite? La M, ingeniera. La M. Eso. La M, ¿cuántas veces? 2. Entonces, y luego la T no se repite, la O tampoco, la R tampoco. Entonces, ¿qué es N? N es que vamos a contarlas todas, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, de toda esta palabra tenemos 8 letras acá, 8. ¿Qué es A? Identificamos las que se repiten. ¿Y cuántas veces se repiten? La I se repite 2 veces, ahí le ponemos 2 veces, eso es de I. Y luego M se repite 2 veces. Entonces, con ello que ya identificamos, solo es reemplazar. Entonces, tenemos N es 8 factorial, A es 2 factorial por 2 factorial. Y ese cálculo sería el número de veces posibles en que yo, en realidad, esta palabra, puedo reordenarlo. O sea, yo lo que quiero, o sea, la permutación, ¿qué es? Me dice el número de eventos posibles, ¿pero de qué? Entonces, si estamos aquí haciendo un ejemplo de una palabra, ¿qué voy a hacer con esa palabra? Reordenarla. O sea, yo puedo, a ver, ¿cómo lo puedo reordenar? Miren, a ver, solo un ejemplo. Lo puedo reordenar de esta manera, que empiece la M, que siga la O, que siga la R, mor, ti, por ejemplo, mij, ¿no? Yo puedo reordenarlo así, no sé. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo reordenar todo esto? Entonces, eso me permite la permutación. Con este cálculo yo voy a determinar, si ustedes calculan, les va a salir aquí un número. Ese es el número posible total que existe que yo puedo reordenar. Entonces, por eso es que utilizamos las permutaciones. ¿Qué hora es? Ah, sí, ya es y cuarto, los dejemos entrar. Listo. Entonces, ahora sí, continuamos. Ahora entramos a ver otro tipo de técnica de conteo, que son las combinaciones. Entonces, dice nuestra teoría, dice, existen muchos problemas en los cuales debemos encontrar el número de formas en que X o en otro libro, otra notación es R objetos, pueden elegirse de un conjunto de N objetos. Pero no nos interesa el orden en el que se realiza la elección. O sea, aquí no nos interesa el orden. O sea, aquí no hay un orden que hay que seguir con una secuencia. Aquí no nos importa el orden. Esa es una característica de las combinaciones. Entonces, si en nuestro experimento nos dicen que no nos interesa el orden, yo ya utilizo la técnica de combinación. Entonces, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo lo vamos a expresar? En una bibliografía van a encontrar directamente este paréntesis
en la parte superior n y en la parte inferior r o x. ¿Cómo calculamos ese número total de eventos posibles? Es n, miren, paréntesis, n-1, n-2, hasta n menos r más 1. Y en el denominador r factorial. Entonces, si resumimos esta expresión en una notación factorial, lo único que va a ser en el numerador n factorial, en el denominador r factorial, paréntesis, n menos r factorial. Entonces, así calculamos el número de eventos posibles que hay. Pero si es que, aquí ¿qué dice? Y eso márquenlo y acuérdense muy bien, porque eso a veces es pregunta de examen. ¿Qué nos interesa aquí? No nos interesa el orden. Cuando no nos interesa el orden, podemos utilizar el teorema de las combinaciones. Y por lo tanto, puedo utilizar esta ecuación y esta otra. Entonces, en otra bibliografía lo van a tener de esta manera. El n por delante, c mayúscula de combinación y x. O c elevado a la n y un subíndice de x, que es lo mismo que el paréntesis que veíamos, n y x. O sea, ustedes tienen toda esta notación y lo van a determinar de esta manera. Entonces, en resumen, podemos decir, aquí ya finalmente, diremos que para aplicar la regla de las combinaciones deben darse las siguientes condiciones. 3 condiciones. Primero, debe haber un total de n cosas diferentes posibles. O sea, sí o sí tenemos que tener el n. De esas n, debemos seleccionar x de las n cosas, miren, sin repetición. Aquí no hay repetición. Y c, debemos considerar que reacomodos de las mismas cosas son consideradas como el mismo agrupamiento. O sea, es decir, son iguales. Entonces, como resulta muy común que al estudiante seguramente no les va a quedar claro la diferencia que existe entre ¿quién? Entre la permutación y la combinación. ¿Cuál sería la diferencia? Yo ya sé, las combinaciones, ¿qué pasa? No nos interesa el orden. Entonces, a la permutación, ¿qué le va a ocurrir? A la permutación le va a interesar el orden. O sea, a la permutación aquí, jóvenes, le va a interesar el orden que nosotros sigamos. El orden. Y a la permutación no le interesa el orden. O sea, no interesa el orden. Entonces, ustedes eso lo tienen aquí, dice, comparación entre permutación y combinaciones. Cuando el orden es importante, el número posible de resultados se determina mediante las permutaciones. Cuando el orden carece de importancia, las combinaciones producen el número total de resultados posibles. Además, el número posible de combinaciones siempre es menor que las permutaciones. ¿Sí? Entonces, este punto es muy importante que lo estudien. Entremos a hacer los ejercicios ahora. A ver, dice. Bueno, sí, ya tengo un formulario para esto también, jóvenes, así que a ver. Un juego, dice, consiste en un tablero cuadriculado. Aquí está el cuadriculado y es de 4×4, es decir, 1, 2, 3, 4 columnas y 1, 2, 3, 4 filas. ¿De cuántas formas distintas se puede colocar 2 fichas? O sea, aquí 2 fichas, una ficha u otra ficha, pero aquí hay una condición, sin que estén en la misma columna y fila. O sea, esas fichas no pueden estar en la misma columna, aquí ver, columna, ni en la misma fila. Y son 2 fichas. Entonces, ¿cuántas maneras tenemos? Entonces, primero yo voy a hacer la ficha ahí, y dice que es 16, la ficha 1. 4×4, 16. ¿Por qué? Entonces dibujemos. Ahí está la ficha, miren. Y no puede estar, entonces esta ya ocupa una columna y una fila. Entonces, si la ficha va a estar en esa posición, ¿de cuántas maneras distintas se pueden acomodar? Utilizo el teorema de la multiplicación. ¿Cuántas
filas tengo y cuántas columnas. 4 por 4, 16 maneras hay para acomodarlas. Pero ahora dice, en la otra ficha, ¿qué pasa con la otra ficha? Pero dice ahí hay una condición, sin que estén en la misma fila y columna. Entonces la otra ficha no puede estar ni en esta fila, perdón, ni en esta columna, ni en esta fila. Entonces, la ficha 2, ¿cuántas maneras va a tener? Como no puede estar en esa, ¿cuántos rectángulos me quedan? 3, 6, 9. El teorema 3 por 3, 9. Entonces, lo grafico. Ahí está. Bueno, la ficha va a estar acá y pues solamente ahí se puede acomodar. Entonces, ¿de cuántas maneras posibles estas dos fichas se pueden acomodar? Multiplico 16 por 9 y son 144 maneras posibles en las que yo puedo acomodar estas dos fichas sin que pertenezcan a la misma columna y a la misma fila. ¿Sí? Este siguiente ejercicio, a ver, ahora sí, el ejercicio hagamos el primero y el segundo. Entonces dice, recordemos, ¿no? Porque esto ya ustedes avanzaron. ¿De cuántas maneras se puede viajar del punto A al punto B? Por esta retícula, miren. Cuando los únicos movimientos que nos permiten es un movimiento, miren, horizontal y un movimiento vertical. Y dice, aquí están las restricciones. Siempre avanzando por la ruta, bueno, acá no hay más corta, y si pasamos, sí pasando el número de veces por un lugar. Entonces, siempre avanzando, ¿no? Eso es lo que más nos interesa, pero está con rojito, siempre avanzando, tanto horizontal como verticalmente. Entonces, ¿de cuántas maneras podemos viajar al punto B? Por ejemplo, puede ser una esta, ¿no? Voy a pintar, digamos. Podemos hacer una, puede ser de aquí a aquí, una manera. Otra manera, de aquí, 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 dos maneras. Otra manera, de aquí, aquí, otra manera. Entonces, ¿cómo determino? ¿Cómo determinaríamos? El número total de posibles maneras. A ver, otra manera puede ser de aquí, aquí, aquí y así, ¿no? Puedo llegar. Otra manera puede ser de aquí, bajo, me permite bajar, me permite horizontal y me permite bajar. O sea, las direcciones de los flujos son los que me permiten. Entonces, ¿de cuántas maneras? Aquí bajo, bajo, ¿de cuántas maneras? ¿Cómo resuelvo el ejercicio? ¿Qué teorema utilizaría? ¿Están presentes? Sí, estamos presentes. Sí, Voy a partir por lo siguiente. A ver, digo, aquí tengo 1, 1. ¿Y qué? ¿De las combinaciones? 31. Sí, de la combinatoria. A ver, y calcúleme cuánto le sale. 1 y 1. Listo. 15. 31. ¿Cómo? Pero Discúlpeme. 31, el resultado es 15. Allá. El número 31 me dice que el resultado es 15. Muy bien. Veamos. Vamos, yo no voy a usar las combinaciones, solamente voy a la lógica, ¿sí? Como nos enseñaron, aquí tiene un nombre, esta forma de cálculo. En álgebra llevamos, ¿no? 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3, 2 más 1, 3. 3 más 3, 6. 3 más 1, 4. 6 más 4, 10. 4 más 1, 5. 10 más 1, ¿cuánto es? 15. Entonces, es correcto, ¿sí? Ahora, su compañero le dice por el teorema de las combinaciones, la combinatoria, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes tienen el teorema. A ver, vámonos. Voy a descartar esto. Lo apuntan ustedes. 31 me voy a anotar un ratito. Como participación de ejercicio, ¿no? Entonces me voy aquí a la combinatoria. A ver, permutaciones no. Aquí está. El n,
Aquí, ¿cuánto sería el n? El número 6. 31. Eso. 6, El 6. El x, 2, 2. 2. 6 menos 2 factorial. Y eso le sale 15. 15. Listo. Ahí lo tienen, ¿no? No nos interesa el orden. No nos interesa el orden. Solo dice avanzando siempre hacia adelante, pero no el orden. Lo que yo les graficaba, a lo que yo les decía aquí en el ejercicio, puede venir, ustedes pueden venir, por decir, podían venir por aquí, por acá, por aquí, por aquí, ¿no? Otro podría decir, no, por acá y aquí. O sea, ese orden no nos decían, ¿no? Por dónde. Entonces, no, nos dicen, solo nos restringen horizontal y vertical. Entonces, no nos interesa el orden. Por eso es la combinatoria. Ahora, a ver, el segundo. Háganme el segundo. Este de aquí. ¿Cuántas maneras tiene? ¿Y cómo lo resolverían? ¿Con cuál? Entonces eso yo voy a compartir el formulario, ahí tienen ustedes la presentación y pues bueno, entonces el formulario se los comparto, ya vayan calculando. Aquí la respuesta tienen, voy a poner 3 porque tienen 3 direcciones, ¿sí? Pueden ir, miren, dice en la dirección a horizontal, vertical, y solamente en esta parte, miren, en esta parte ahí tienen que pueden ir diagonalmente, y se los dibujo, miren, diagonal. Entonces, solo en ese cuadradito, en esa celda, solamente pueden ir diagonal. En el resto no está dibujado el diagonal. Entonces tienen ahí como que 3, voy a poner eso 3 en el formulario, direcciones, pero solamente la tercera dirección es donde se le indica. Voy a poner un párrafo y listo. Y se los comparto. Aquí está el formulario. Ya pueden ir respondiendo. ¿Se puede poner la pantalla para...? Claro que sí. Ya tengo participación de ejercicios número 31. Muy bien. Y esto de aquí lo evaluamos con el formulario. Aquí lo aceptemos. Listo. Entonces, yo creo que ya respondieron. A ver. Inge, un minutito más, por favor. Vaya, 3 solamente tengo. A ver.
Repuesta le había puesto, bueno, no, respuesta. Es 3 y 31, a ver, este 32. Todavía no ha cambiado ahí, sigo en 31. Cambiamos a 31, ahí dice aquí 20, 23, 36, 67, hay diferentes números, por eso es que no nos presenta una estadística, porque ninguna de sus respuestas se repite, ¿sí? Entonces ahí sus respuestas no se repiten, miren, no se repiten. 26, 35, 18, 37, 38, 17, 67, 26 y 23. A ver, ¿cómo determinó el número? ¿Y qué pasó aquí? El número 35 de la lista, a ver, ¿cómo lo determinó? ¿O quién quiere participar? ¿Cómo determinamos? A ver. ¿Cómo lo determinamos? ¿Cómo lo determinaron ahí? ¿Cómo me colocaron ese valor? Ahí dijimos que en el examen vamos a evaluar respuesta y vamos a evaluar procedimiento, pero ahorita solo hay respuesta, no hay procedimiento, faltó el procedimiento, faltó decir, lo calculamos, no sé, utilizando el teorema de la multiplicación, utilizando el teorema de la multiplicación y la adición, no, utilizando el teorema de la combinatoria. ¿Mm? Inge, yo lo hice de la primera manera que resolvió el problema, gráficamente. Y ya, gráficamente. Entonces aquí 1, 1, 1. 1, 1, 1. Entonces 1 y 1, 2. 2 y 1, 3. 2 y 1, 3. 3 y 1 y 4. Sumamos, ¿no? 3 y 1, 4. 3 más 3, 6. 6 más 4, 10. 6 más 4, 10. Y ¿estamos bien? Sí. Sí, Inge, ahí me he puesto, ahí creo que me he confundido, pero a ver, si no hubiera esa línea diagonal sería 20, ¿verdad? Pero ahora Ujú. a esas 20 le sumé el caso de la línea diagonal. Ahora Eh, aquí, ¿qué tendría que pasar? Si no hubiera esta, miren, si no existe esta, ¿cuánto sería el resultado? 10 más 10, 20. pero como existe, aquí miren, existe, no lo puedo ver, no le puedo poner 1, porque no es 1. O sea, existe una línea, pero el 1 de la línea no significa que eso sea 1. no, ¿Cuánto hay? hasta que llega la línea diagonal hay 6 posibilidades, entonces habría que sumar 20 más, 26. pero le he sumado 3 veces 6, Inge, me he puesto nervioso. Eso sería 26. ¿Por qué? Porque tengo que sumar también esa línea diagonal. Entonces, este 6 es esa, ¿no? La que me estaría ayudando a sumar, a tomar en cuenta el 6. Entonces, ¿cuándo tomo en cuenta el 6? ¿Y cuándo no? Cuando aquí, miren, me indica que diagonalmente puedo ir. Entonces, por eso el resultado es 26. Sí, pero no 3 veces, porque esta solamente si ahí se equivocó, solo hay una, ¿no? Aquí. Acá también tengo, pero estas 2 veces se pueden dar en esta, en esta, en este, en este, en esta, y varias, ¿no? Maneras. Entonces, por eso esas maneras son de 20, por eso llego ahí en 20. Y luego 6 maneras. Entonces, como hay una tareita, se los dejo a ustedes para que me indiquen la siguiente clase, ¿con cuál teorema podemos resolverlo? Con el teorema de la multiplicación, adición, permutación,
combinación. ¿Cómo lo resolvería este ejercicio? ¿Sí? Listo. Entonces ahora entremos ya en materia. Hasta aquí hemos recordado. Hasta aquí hemos recordado determinar ese número total de posibles eventos que se pueden dar dentro de un experimento. Pero ahora, ¿cómo vamos a relacionar lo que hemos recordado? Porque eso hemos llevado en álgebra, hemos recordado. ¿Cómo podemos relacionar eso ahora con las probabilidades? Entonces, empecemos a definir. Ya habíamos hecho una primera definición al inicio, pero ahora sí definamos bien. Entonces dice, miren aquí, hasta aquí hemos estudiado solo lo que es posible en una situación específica, solo lo que es posible. Ahora entramos a juzgar también lo que es probable y lo que es improbable. Ahora en probabilidades entramos a ver esto. Entonces, nosotros tenemos nuestros experimentos aleatorios. De esos experimentos tenemos esos eventos que se dan. Miren, aquí el experimento puede ser lanzar 2 dados. Tenemos esos eventos totales y ahora estamos sumando la probabilidad. Entonces, existen 3 maneras básicas de clasificar a la probabilidad. Estas representan planteamientos conceptuales totalmente distintos, o sea, son diferentes para el estudio de la teoría de la probabilidad. Es más, yo lo que les digo es que hasta ahora los expertos no se ponen de acuerdo en cuál de estos 3 se pueden usar, cuál de estos 3 planteamientos. Entonces, lo que nosotros decidimos, nosotros como investigadores, ingenieros o que estamos haciendo el estudio, decidimos cuál enfoque vamos a utilizar, cuál de estos 3 planteamientos que nos propone la teoría de probabilidad, cuál usaríamos para nuestro experimento. Entonces, estos 3 enfoques, miren, 1, 2 y 3 enfoques, han sido definidos de la siguiente manera y clasificados. Un enfoque objetivo está el planteamiento clásico de la probabilidad y el planteamiento de frecuencia relativa. Estos 2 pertenecen al enfoque objetivo. Y el tercero, que es el planteamiento subjetivo, pertenece al enfoque subjetivo. Entonces, tenemos 3 conceptos, 3 formas de calcular las probabilidades, que son diferentes, todos estos son distintos. Va a depender de que yo sea el que defina qué enfoque usar. ¿De acuerdo a qué, jóvenes? A la naturaleza de los datos. Por eso estudiamos al inicio de la materia los datos. Hicimos una estadística descriptiva de qué datos estamos usando. Poblaciones, edades, tamaños, estatura, pesos. No, estamos en ingeniería. Estamos estudiando vehículos, caudales, resistencias. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de nuestro dato que estamos usando, ahora nosotros vamos a ver qué enfoque podemos utilizar. Para ello necesitamos definir esos 3 enfoques. Pero antes de definir esos enfoques, vamos a hablar de la notación. ¿Qué notación vamos a usar en probabilidades? Ahora sí, P mayúscula, lo vamos a expresar como probabilidad. Entonces, esa P mayúscula es la probabilidad. A, B, C y D, E en mayúscula van a expresar los eventos específicos. Es decir, que si yo fusiono P y el evento, va a ser P mayúscula paréntesis A mayúscula. ¿Qué significa? Esto, jóvenes, esto significa la probabilidad, P de probabilidad, de que el evento A ocurra. Eso significa P paréntesis A. Entonces eso ya tiene que quedar claro. Es la probabilidad de que el evento A ocurra. ¿Qué más nos dice? Los siguientes 3 métodos para encontrar probabilidades dan como resultado valores, es decir, esta probabilidad aquí que yo voy a calcular, esa probabilidad de que ocurra el evento A, esto nos va a dar valores entre 0, dijimos, y 1. O lo mismo que expresarlo en porcentaje, entre 0 y 100%, si lo expreso en porcentaje. Entonces, yo puedo decir que la probabilidad de que el evento A ocurra es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Esto nos muestra
los posibles valores de las probabilidades y las expresiones de verosimilitud más familiares y comunes. Entonces nos recordamos lo que avanzamos al inicio de este capítulo. 0 significa que es un evento imposible que se dé. 1 o 100% es un evento seguro. 0,5, 50% de que se dé o de que no se dé. Y si estamos en el lado izquierdo, la probabilidad es baja, y si estamos en el lado derecho, la probabilidad es alta. Lo que ustedes ven acá. P, la certeza, esa es la probabilidad. Yo tengo la certeza de que se dé ese evento en un 1 o en un 100%. ¿Qué significa 0? Es la probabilidad imposible que se dé el evento. Es imposible. Y segundo, que el evento, porque ya no digo que es A, cualquier evento puede ser, este evento va a estar entre 0 y 1. Entonces, eso es, aquí hacemos hincapié en eso, recordad. Empecemos a definir la probabilidad clásica, o también conocida como probabilidad a priori. Para la probabilidad clásica, nosotros vamos a manejar dos hipótesis. ¿Cuáles son? La primera, que el espacio de eventos, o sea, nuestro espacio muestral, es finito, jóvenes. Ahí está. La segunda hipótesis, que los eventos elementales del espacio muestral S, que dice, son igualmente posibles. Entonces son esas dos hipótesis que manejamos. Entonces dice, físicamente es posible construir y contar cuántos eventos elementales hay en el espacio de eventos del experimento. Es decir, nosotros ya aprendimos con el teorema de conteo a determinar el número total de eventos que se puede dar. O sea, el número total de eventos que se va a dar. Eso ya lo podemos determinar. Después dice, no hay ninguna preferencia sobre la ocurrencia. O sea, significa este punto de acá, que los eventos elementales en el espacio muestral son igualmente probables. ¿Qué significa que son igualmente probables? Significa que no tenemos preferencia sobre algo que queremos que ocurra. O sea, nosotros no inducimos algo, no hay preferencia. Aquí todos son igualmente probables, todos. Entonces, no tenemos preferencia sobre ninguno. Eso significa el punto 2. Y el punto 1, que es finito, es lo que aprendimos a contar. O sea, nosotros conocemos ese número total de eventos posibles, los podemos contar. Por eso es finito. Entonces dice, de acuerdo con el punto de vista clásico, la probabilidad de un evento que se está llevando a cabo se calcula dividiendo, dice. ¿Cómo lo vamos a calcular? Aquí dice probabilidad clásica, probabilidad de un evento, o podemos decirle probabilidad de que el evento A ocurra. Ahí está. Pero ¿cómo vamos a calcular? En el numerador vamos a calcular, como dice acá, n, ¿pero de qué? Miren, paréntesis de A. ¿Qué significa? El número de resultados favorables ¿a quién? Favorables al evento que estamos estudiando. Este es el número de eventos favorables. Y en el denominador, ¿quién va? El número de eventos posibles, o sea, los totales dentro del espacio muestral. Por eso es S de espacio muestral. Esa es la forma de calcular la probabilidad clásica. Entonces acá yo se los escribo. Número de resultados favorables al evento A, o sea, al evento. Y el denominador es el número de resultados posibles del experimento, o sea, el n total, el número del espacio muestral. Esa es la manera de calcular la probabilidad clásica. Entonces, aquí tenemos el ejemplo que dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener una cara en un solo lanzamiento? Aquí ya nos están diciendo, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara, o sea, de la moneda, ¿no? En un solo lanzamiento. Entonces, la moneda, ¿cuántos eventos totales tiene? Una moneda. ¿Cuántos eventos totales tiene? Dos. Ahí lo tienen. 1 más 1 es 2. Listo. ¿Cuántos eventos favorables a lo que nos pide? ¿Qué nos pide? Cara. Cara. ¿Y eso cuánto se cuenta? Como 1. 1. Entonces es el 0,5. O lo mismo que decir 50%. En el ejemplo del dado, por ejemplo, aquí tenemos el dado
¿Cuántos eventos totales tenemos? Ya estudiamos, son 6. Ahora, ¿cuánto será la probabilidad de obtener, por ejemplo, 1? O sea, que una cara salga 1. Entonces ahí tengo 1. La otra probabilidad también que, miren, que salga el 2, pero eso siempre se va a mantener como 1. Entonces la probabilidad de que nos salga es 1/6. Y que nos pueda salir cualquiera de esos números al lanzar un dado. Entonces, de esa manera calculamos la probabilidad con el concepto de probabilidad clásica. ¿Cuál es la diferencia ahora? Entremos a ver la probabilidad como frecuencia relativa. Como frecuencia relativa, ¿qué dice? Primero, suponga que empezamos por hacernos las siguientes preguntas, por ejemplo. Nos vamos a hacer preguntas para entender el concepto. Uno es, ¿cuál es la probabilidad, bueno, de que yo viva hasta los 85 años? ¿Cuál será esa probabilidad? Primero analizamos, ¿no? A ver, decimos, ¿cuál es? Hace años, muchos años atrás, nuestros antepasados vivían más tiempo. Creo que vivían hasta los 100 años, 110. Y si hablamos en la época más antigua, creo que vivían más. Ahora, la probabilidad de vida, o sea, nosotros sabemos por estadística que creo que bordea los 60 años. Entonces, ahí, ¿cuál es la probabilidad de que yo viva hasta 85? Con mi conocimiento que estoy estudiando de ahora en esta etapa reciente, creo que viven solo hasta los 60, 65, 70. Entonces, creo que mi probabilidad no es muy alta, ¿no? Con las estadísticas. Entonces, eso yo podría responder aquí, más o menos. ¿Cuáles son las posibilidades, dice, de que dañe las bocinas de mi aparato de música si subo el volumen del amplificador a 200 watts? O todo lo que da. O sea, ¿qué probabilidad hay que yo a mi aparato lo suba? Entonces, hay preguntas que nos hacemos. Entonces, vamos a irlas ahora entrando al concepto, porque está relacionado con eso. Entonces, dice, la probabilidad de un evento que suceda o que resulte, dice, es la proporción de veces que el evento sucederá en una serie prolongada de experimentos repetidos. Lo que les explicaba de las edades, ¿no? Por ejemplo, aquí. Hace años, uno cuenta cuántos años han vivido, por ejemplo, 100 años. Aquí, digamos, yo me hago una escala de tiempo. En la época antigua creo que vivían hasta 100 años. ¿Cuánto tiempo es esto? No sé, podemos poner 10 años. Luego, en la otra época, creo que ahora estaban viviendo hasta los 80. ¿Cuántos? Otros 10 años. Ahora recién en esta época estamos con un promedio de vida de 65. Entonces, eso dice, miren, es la proporción de veces que el evento sucederá en una serie prolongada de experimentos repetidos. O sea, yo tengo que repetir el experimento y ver qué resultados voy a ir obteniendo. Y esos resultados voy a ver cuántas veces se repiten a lo favorable que yo quiero. Entonces, ahí se divide en dos opciones. La primera dice, la frecuencia relativa observada de un evento durante un gran número de intentos. O sea, yo voy a intentar varias veces y voy a observar cuántas veces se repite, por eso es la frecuencia relativa observada en un evento. 2, la fracción de veces que un evento se presenta a la larga cuando las condiciones son estables. Entonces, ¿cómo calculo? La probabilidad de que el evento A ocurra dice que es igual al número de veces que ocurrió A, muy parecido al anterior, ¿no? Dividido entre el número de veces que se repitió el procedimiento, pero que se repitió aquí el procedimiento. El procedimiento yo lo tengo que repetir. En el otro caso es el número total de eventos que hay. Aquí es cuántas veces he repetido el procedimiento. Entonces, una instrucción para encontrar la probabilidad podría significar estimar la probabilidad. Yo les muestro aquí este ejemplo. En el eje X, ¿qué dice? Número de lanzamiento de las monedas. Es decir, yo agarro número de lanzamiento. Voy a agarrar una moneda y lo voy a lanzar. Lo voy a lanzar. Y solo de esta moneda, yo sé que solo hay 2 eventos posibles. Eso ya sé por el concepto de la probabilidad clásica. Yo sé que solo tengo 2 eventos totales. Pero yo lanzo y puedo obtener cara. Lanzo otra vez, puedo obtener cruz. Lanzo otra vez escudo, perdón. Puedo obtener, ¿no? Entonces así.
Y miren, en el eje X, ¿qué estoy escribiendo? ¿Qué estoy anotando? La frecuencia relativa. Es decir, si yo lanzo a mano, o sea, uy, me voy a cansar, voy a meter a una máquina y esa máquina va a lanzar automáticamente y va a ir registrando. Entonces, miren, mientras el experimento se hace pocas veces, miren, mi frecuencia relativa es baja. Pero mientras repito el experimento varias veces, ¿qué pasa? ¿Qué observamos en el gráfico? Se crea una tendencia. Eso. Entonces, aquí la característica principal de este concepto de la frecuencia relativa es que mientras más el experimento se repita más veces, voy a obtener ya eso, lo que dijo su compañero, una tendencia a presentar el resultado. O sea, que en este tipo de probabilidad que yo use, no vale la pena que mi número de veces que yo hago el experimento sea corto. Porque si es pequeño, yo voy a cometer errores, o sea, voy a tener aquí ya inmerso un sesgo, yo ya voy a sesgar mi resultado porque yo sé conceptualmente que mientras más veces hago el experimento, lo repito, yo voy a buscar esa tendencia, que me muestre esa tendencia a seguir. Y si ustedes se acuerdan por el concepto de la frecuencia clásica, la probabilidad de lanzar una moneda es de 0,5. Y en la frecuencia relativa, si yo lanzo varias veces, miren, al final voy a llegar a la frecuencia clásica, ¿no? Entonces ahí ese es el concepto. El otro concepto es de teórico, es la probabilidad subjetiva. Esta probabilidad, dice, la probabilidad del evento A se estima utilizando el conocimiento de las circunstancias relevantes. Como su nombre lo dice aquí, subjetiva. ¿Qué quiere decir? Interpretar las probabilidades como evaluaciones personales o subjetivas. O sea, yo ahora ya tengo que tener experiencia, tengo que ser un ingeniero con unos 10 años de experiencia, 15 de experiencia, para que la experiencia que yo he adquirido en un cierto tratamiento de datos, que pueden ser de caudales, como es en mi caso, digamos, o vehículos, flujo vehicular, según mi experiencia, yo voy a decir qué es lo que va a pasar. O sea, aquí prima mi experiencia, por lo tanto, que acá es subjetivo. Entonces ya no calculamos. Por eso dice, tales probabilidades expresan una creencia sobre las incertidumbres involucradas y se aplican especialmente cuando existe poca o ninguna evidencia. Es decir, no necesito conocer, no puedo tener evidencia, como no. ¿Qué prima? Mi experiencia. Y la experiencia no es nada más reflejada en mi opinión personal. Así que no hay otra opción de considerar evidencias paralelas, ¿no? O conjeturas fundamentadas, quizás intuición u otros factores subjetivos. Entonces aquí esta probabilidad sí que ya es muy subjetiva, casi nosotros no la aplicamos, pero sí en otros campos sí, pero ya es muy, muy complicado, ¿no? Porque aquí prima ese criterio profesional, ¿no? O la experiencia que uno tiene en ese campo, en ese manejo de datos para esa variable específica. Entonces, enfoque de la probabilidad, haciendo un resumen, tenemos el enfoque objetivo, dentro de esto vimos probabilidad clásica y vimos probabilidad, bueno, de frecuencias, que también la van a conocer como empírica. Y dentro de, ¿qué hace la probabilidad clásica? Se basa en resultados igualmente probables o igualmente posibles. Y la otra probabilidad se sustenta en frecuencias relativas. Y por último, desde el punto de vista o enfoque objetivo, parte de una información disponible. O sea, ¿por qué disponible? De un conocimiento disponible ya. Entonces, este es un resumen de esos tres conceptos que estamos viendo. Entremos ahora a ver los axiomas de la probabilidad. Esto es fundamental e importante de aquí en adelante para nuestros ejercicios. No debemos olvidarnos ninguno de los axiomas que vamos a ver. Entonces dice, definiremos matemáticamente las probabilidades como valores de funciones aditivas de conjuntos. Es decir, una función de conjuntos, la cual asigna a cada subconjunto A de un espacio muestral finito S, el número de elementos en A, indicados por n paréntesis A. ¿Sí? Entonces, los axiomas de la probabilidad, ¿qué son? Son las condiciones mínimas que deben verificarse
para que una función que definimos sobre unos sucesos determine consistentemente valores de probabilidad sobre dichos sucesos. En otras palabras, los axiomas de la probabilidad son las condiciones mínimas que nosotros tenemos que cumplir para que sea considerado probabilidad. Eso nos está diciendo. ¿Cuál es el primer axioma? Primer axioma, para todos los eventos de A dentro del espacio muestral S, la probabilidad de que el evento A ocurra tiene que estar entre 0 y tiene que estar entre 1. O sea, que si yo les doy menos 1,5, ¿cumple la función de probabilidad? No. No. Entonces, ahí. Eso es lo fundamental. Por eso es el primer axioma. Segundo axioma. La probabilidad de todo el espacio muestral, de que todo el espacio muestral ocurra, ¿cuánto vale? 1. Lo que decíamos, si nos acordamos en nuestro, graficamos, el espacio muestral se grafica como un rectángulo. Toda esta probabilidad, todo lo que está aquí adentro, ¿cuánto vale? 1. ¿Sí? O lo mismo que decir 100%. ¿Estamos? ¿Sí, jóvenes? Sí, Inge. Eso es claro. Axioma 3. Si A, miren, si el evento A y el evento B son mutuamente exclusivos, entonces yo puedo utilizar esta expresión que dice que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Dibujemos para comprender, porque yo siempre dibujo. Bueno, no necesariamente, pero yo sí. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que sean mutuamente exclusivos? Voy a dibujar mi espacio muestral. ¿Cómo dibujo aquí? Yo sé que en círculo tengo que representar al evento A y en círculo tengo que representar al evento B. ¿Qué significa que son mutuamente exclusivos o excluyentes? ¿Cómo lo tengo que dibujar? 27, Inge. Adelante. Nos quiere decir de que los eventos que están en A no deben repetirse en B, o sea que deben estar separados los dos círculos. Es muy bien. Esto es ese, este es el evento A y este es el evento B. Entonces, si son mutuamente exclusivos o excluyentes, así se representa esta expresión. Eso significa. Entonces, dice aquí, establece que la función de probabilidad deben ser aditivas, por eso lo puedo sumar. Porque recordemos que no podemos repetir, ¿no? No podemos repetir. Entonces, si son mutuamente excluyentes, directamente lo sumo. Es válido decir probabilidad de A más probabilidad de B. Directo lo sumo. Entonces, esto es válido. Estos tres axiomas no puedo olvidarme. En ningún caso. Esto tiene que estar de memoria. Me lo tengo que saber de memoria. Para los ejercicios que vamos a resolver de aquí en adelante. 3 axiomas que tiene que cumplir para que sea considerado una probabilidad. Entonces, ahí los repetimos a los 3 axiomas y se los detallo un poco mejor. El primer axioma aquí, miren, la probabilidad de que ocurra el evento A. Ese, bueno, le estoy poniendo ese no por el espacio muestral, sino que este es el número de veces que favorables al evento A dividido entre el número total de eventos posibles. Entonces, esto va a estar entre 0 y n, ¿no? N es un entero positivo. La probabilidad de A, n sobre n, es 1. O sea, toda esa probabilidad vale 100%. Y por último, el tercer axioma, se los presento como probabilidad de que el evento A ocurra. Si ese sub 1 son el número de eventos favorables a este evento sobre el total, número de eventos favorables sobre este al total. Por lo tanto, si yo sumo estas dos probabilidades, ¿cuánto tiene que salir? 1, ¿no? Probabilidad de A más probabilidad de B, suma todo lo que se encuentra en el espacio muestral. Entonces, aquí les vuelvo a repetir qué significa esta A y es el evento A. ¿Qué significa la P? La probabilidad. Fusiono esas dos frases, es la probabilidad de que el evento A suceda o ocurra o suceda. Entonces, entremos ahora a ver la generalización del tercer axioma. ¿Cuál era el tercer axioma? Lo que su compañero nos dijo. Mutuamente excluyentes. Muy bien, aquí un ratito, el 27 es como ejercicio también. La participación, antes de que me olvide. Entonces, generalicemos ese tercer axioma. Justo acá está lo que nos dijo. Esto significa dos eventos mutuamente excluyentes. Así lo representamos. Si es así, si nosotros tenemos más eventos,
y todos esos eventos son excluyentes, o sea, puedo tener más, simplemente es la suma de todos, porque son excluyentes. Entonces, regla para calcular la probabilidad de un evento, dice. Entonces acá, esa regla, esta U de unión simplemente va a ser de adición, si son excluyentes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no son excluyentes? Miren, aquí está. Porque puede ser, alguien me puede decir, pero ingeniera, no, pues no puede pasar eso siempre, ¿no? Miren, estos eventos ahora ya no son excluyentes, están compartidos y tienen un área en común. Aquí, miren. Para que cumpla y sea una probabilidad, ¿qué tengo que hacer? Porque puede ocurrir, pero no por ese hecho lo voy a descartar. No, tengo que hacer que cumpla para que sea probabilidad. ¿Qué hago? Lo que voy a hacer es lo siguiente, la probabilidad de A unión B va a ser la suma de la probabilidad A más la probabilidad B, pero si ustedes se pueden dar cuenta, aquí si sumo, repito esta área que está con amarillo, ¿verdad? 2 veces, imagínense, 2 círculos se repite, ¿verdad? 2 veces, ¿sí? ¿Sí? Pues aquí tengo un círculo, aquí tengo un evento. Miren, ahí está, todo completito. Y superpongo el otro evento. Esta área de aquí, ¿cuántas veces está repitiéndose? 2 veces, Inge. Para que sea probabilidad y no se repita, entonces le tengo que restar una vez esa intersección. ¿Estamos? ¿Sí? Inge. Sí. Entonces, por ello, si es que el evento no son excluyentes, yo tengo que cambiar esa expresión que conozco anteriormente, porque no son excluyentes, y debo restar la probabilidad de A intersección B una vez, para mantener el concepto de que la probabilidad está entre 0 y 1 y la sumatoria vale 1. Entonces, eso no debo olvidar. Entonces ahí les repito nuevamente, otra vez digo la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A que suceda A, la probabilidad que suceda B, y le debo restar una vez la intersección, ¿no? Porque aquí, si no le resto, pues si hago P más A, no, pues eso significa que son excluyentes, ¿no? Son mutuamente excluyentes, pero no son, entonces tengo que hacer una resta, y aquí está esa resta. Generalmente trabajamos con diagramas de flujos, ¿no? Los ingenieros, ahí más fácil. ¿Qué decimos? La probabilidad de A o B, esta O creo que la estamos usando como unión, ¿no? Entonces dice regla de suma, si A y B son mutuamente excluyentes, si es que sí, directamente se suman. Y si no son mutuamente excluyentes, les resto la intersección. Esta O, literal, si escribimos, significa esto. Probabilidad de A unión B. En vez de escribir esa unión, así lo podemos representar con O. Ahora, esta de acá, la intersección de probabilidad A, intersección B. Si no queremos escribir esa intersección, le ponemos I. ¿Sí? Ahí. Esa es la otra notación. Entonces, listo. Ahí ese es el resumen de lo que vimos, del tercer axioma. Ahora, veamos la probabilidad del complemento. Entendiendo conceptualmente, aquí esto los dejo para que ustedes lean, entendiendo conceptualmente lo que ya vimos, el segundo axioma, ¿qué me decía? Me decía el segundo axioma que todo lo que está dentro del espacio muestral vale, ¿cuánto vale? 1. Número Número 6. número 6. Entonces, todo vale 1. Ahora, lo que yo represento con un círculo, ¿qué es? Es el evento. Y ese es el evento A. Por lo tanto, es la probabilidad de ese evento A. Ya estoy estudiando probabilidades. Probabilidad de que ese evento A ocurra. Todo lo que está con rosadito y que está afuera, ¿eso qué sería? El complemento. El evento A. Y el complemento lo representamos como A barra encima o lo podemos representar como probabilidad de A prima. Significa que es la probabilidad de que el evento A prima o el complemento suceda.
Entonces, ¿cómo lo determino? Entonces, yo digo, si S es igual a la probabilidad de que ocurra el evento más la probabilidad de que no ocurra el evento, todo eso, ¿cuánto tiene que sumar? 1. Entonces, de ahí despejo, ¿a quién? A la probabilidad del complemento, que sería igual a 1 menos la probabilidad de que ocurra el evento A. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo voy a determinar y calcular mi probabilidad del complemento. Si ustedes se dan cuenta aquí, tiene que cumplir primer axioma, segundo axioma, tercer axioma. Primer axioma, entre 0 y 1. Segundo axioma, que todo el espacio muestral tiene que valer 1. Suponiendo eso, pues el valor que tenga la probabilidad de que ocurra el evento A vale algo. Y si yo no sé cuánto vale este complemento, simplemente le resto a 1 esa probabilidad del evento A. Ahora, si conozco la probabilidad del complemento y quiero hallar la probabilidad del evento A, pues le resto a 1 la probabilidad del complemento para hallar la probabilidad de A, ¿verdad? Entonces, ahí está, aquí nos están enseñando cómo hacer ese cálculo. Pero debo respetar que siempre sume 1. No puedo tener repetidos, tengo que restar, si es que no son mutuamente excluyentes. Listo. Cuidado me pase. Probabilidad condicional. Tenemos una probabilidad condicional. Entramos a ver, ¿qué significa? ¿Qué dice? La probabilidad condicional de que un evento ocurrirá, dice, es una probabilidad condicional en la frecuencia relativa. Allá, aquí, ojo, frecuencia relativa con la que puede esperarse que ocurra un evento, bajo condiciones que se conoce información adicional preexistente acerca de algún otro evento. ¿Qué notación vamos a utilizar cuando estemos hablando de la probabilidad condicional? P de probabilidad, paréntesis. Hasta ahí conocemos todo lo que está en el paréntesis, pero ojo, aquí se aumenta una raya, miren, vertical, que separa dos eventos. Este evento A es el que yo quiero determinar. Y este evento, el que está después de la vertical, significa que este evento nosotros ya conocemos. Dice aquí que tenemos que tener una información adicional preexistente. Esta es la información adicional preexistente. Es decir, yo conozco la existencia de este evento. O sea, yo ya conozco. Este evento B ya ha ocurrido. Eso significa, ya ocurrió. Entonces, ¿cómo representamos la probabilidad condicional? ¿Cómo la leemos? La probabilidad condicional del evento A, dado que el evento B ya ha ocurrido. Eso es la probabilidad condicional. Por eso es condicional. Porque esta probabilidad de A va a ser diferente porque va a estar en función, miren, de esta probabilidad de B que ya ha ocurrido. Nosotros ya conocemos esa probabilidad del evento B y esa ya ocurrió. Por eso es una probabilidad condicional. Entonces aquí ustedes tienen, miren, cómo calcular la probabilidad condicional o la probabilidad del evento A, dado que B ya ha ocurrido. Dice que es igual a la probabilidad del evento A intersección el evento B. ¿Dividido entre quién? Entre la probabilidad del evento que ya ha ocurrido. O sea, si yo lo represento así, esto significa en el denominador la probabilidad del evento que ya ocurrió. Para que esta expresión sea válida, la probabilidad del evento B tiene que ser distinta que 0, ¿no? Porque la probabilidad está entre ¿qué rangos? Entre 0 y 1. 0 y 1. 0 y 1. Entonces, por eso tiene que ser distinta de 0, no puede ser 0. ¿Qué pasa ahora si yo cambio, altero? Ahora yo digo, no, esto lo pongo aquí y este le pongo aquí. Y aquí está. Cambia, el concepto cambia totalmente. ¿Qué significa? La probabilidad condicional del evento B, quiero calcularla, si es que el evento A ya ocurrió. Si ya ocurrió, ahora en el denominador ya no es probabilidad de B, sino es probabilidad del evento que ha ocurrido. Y el evento que ha ocurrido es A. Por lo tanto, la probabilidad de A tiene que ser distinta de 0, por concepto, porque la probabilidad está entre
0 y 1, pero en este caso no puede valer 0, porque si vale 0, pues ya no hay, ¿no? Hay resultado. Entonces, esta probabilidad tiene que ser distinta de 0, 0.00, aunque sea 0.1, pero tiene que ser distinta de 0. Entonces, jóvenes, miren, estas dos probabilidades son totalmente diferentes. El hecho de que yo lo cambie, altere ese orden, este orden, va a hacer que conceptualmente y numéricamente las probabilidades sean diferentes. Pero en el denominador, si yo me doy cuenta, en el numerador no es diferente, ¿no? Miren. ¿Es diferente o no? No, es el mismo numerador. Es el mismo. Entonces, y es más, yo esto lo escribo así, B intersección A, ¿es lo mismo que decir probabilidad de A intersección B? Es, la intersección es conmutativa ahí. Eso, es conmutativa. Excelente. ¿Qué número es? Número 8, ingeniera. 8. Eso. Así tenemos que empezar a participar. Excelente. Entonces, aquí sí puedo escribirlo de esa manera, pero la probabilidad condicional no puedo decir jamás que es igual, porque ya por concepto estoy viendo que es totalmente distinta. Entonces, ahora aquí entramos a ver propiedades de la probabilidad condicional, la regla de la multiplicación. Entonces, mire, la probabilidad de que el evento A se intersecte con el evento B, ¿qué estoy haciendo aquí? Solamente estoy despejando esto, ¿no? O sea, de este concepto que ustedes ven, lo voy a borrar porque para que no nos confunda todas estas líneas. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar esta probabilidad de intersección. A intersección B lo voy a despejar. ¿Qué va a pasar? Que la probabilidad de B, como está dividiendo, pasa a multiplicar en el primer caso, y en el segundo caso la probabilidad de A pasa a multiplicar. Entonces eso estoy haciendo aquí. La intersección, probabilidad de B multiplicado por la probabilidad condicional de A, dado que el evento B se ha presentado. ¿Por qué me doy cuenta que estoy haciendo B? Bien, porque el evento B ya ha ocurrido, entonces tiene que estar multiplicado por ese evento que ya ocurrió. En el otro caso, aquí es la probabilidad condicional del evento B, dado que ha ocurrido. Entonces, aquí tiene que estar multiplicado por el evento que ocurrió. ¿Sí? Entonces, por eso me doy cuenta que estoy haciendo acá de qué probabilidad condicional estoy hablando. Listo. Ahora, hay dos conceptos importantes que tenemos que ver. Independencia de eventos. ¿Qué significa que los eventos sean independientes? Significa que si yo tengo dos eventos A y B, voy a decir que estos son independientes, ¿cuándo? Cuando la ocurrencia de uno no le afecta a la probabilidad de ocurrencia del otro. Eso se llama independencia de eventos, no le afecta. Entonces, si eso pasa, si es que eso pasa, yo voy a decir que la probabilidad, miren, condicional del evento B, dado que el evento A ha ocurrido, voy a decir que es igual a la probabilidad del evento B, dado que su complemento, por eso es no A, esto es el complemento, ha ocurrido. Y eso es igual a la probabilidad de B. O sea, no le afecta. Eso es independencia de eventos. Entonces, ¿cómo podemos verificar que dos eventos son independientes? ¿Cómo lo podríamos verificar matemáticamente, algebraicamente? De esta manera. Se dice que dos eventos A y B son independientes si y solo si la probabilidad del evento A intersección del evento B vamos a poderlos multiplicar. De ahí nace la regla especial de multiplicación. Es decir, que si son independientes, lo multiplicamos al evento A más el evento B, a esa intersección. O bien, ¿qué decimos? Que la probabilidad condicional del evento A, dado que A ocurrió, ¿a qué es igual aquí? ¿A qué era igual? A la probabilidad del evento B, o sea, lo que quiero hallar. En forma equivalente, ahora sí quiero calcular
inversamente, o sea, la probabilidad condicional del evento B, pero ahora ha ocurrido el evento B, entonces es igual a la probabilidad del evento A. De otro modo, se dice que los eventos son dependientes. Si esto no se cumple, entonces no hay independencia de eventos. Vamos a decir que los eventos son dependientes. Para poder multiplicar, tienen que ser los eventos independientes. Sí y solo sí vamos a multiplicar si es que los eventos son independientes. Entonces, ahí volvemos a recordar la regla especial de la multiplicación. Entonces, ¿qué decimos? Aquí el i es la intersección. Entonces, lo podemos escribir como i o lo podemos representar con el símbolo de intersección. Si es que los eventos son independientes, los multiplicamos directamente. Ahora, ¿qué pasa si no solamente tengo 2 eventos? Puedo tener 3, 4, 5. ¿Qué hago? Pues todos los multiplico. Si es que son independientes. Entonces, aquí puedo hacer mi flujograma nuevamente. ¿Qué digo? La probabilidad de A, intersección B, aquí es la intersección, esta ahí es de intersección, regla de la multiplicación. Pero ¿qué pasa? A y B son, ¿sí? ¿Podría explicar o podría dar un ejemplo de cuál sería un evento independiente y cuál no? Ya. Ahorita estamos viendo conceptualmente. Vamos a ver en el ejercicio cómo vamos a identificar si es independiente o no. ¿Sí? Está bien. Entonces aquí tenemos al evento A y al evento B y nos preguntamos si son independientes. Si respondemos que sí, los multiplicamos directamente. Pero ¿qué pasa si no? Lo que decía su compañero, no es independiente. Si no es independiente, ¿qué significa? Que no es independiente. Significa que es ¿qué? Que es dependiente, o sea, que depende. Y si depende, estamos en una probabilidad condicional. ¿Por qué? Porque la probabilidad condicional que dice que nosotros conocemos la existencia de que un evento ha ocurrido y si ha ocurrido, pues cambia lo que vamos a calcular. Entonces, si el evento, jóvenes, no es independiente, entonces tiene que ser afectado por la probabilidad condicional. ¿Cómo lo afectamos? De esta manera. Que la probabilidad, cuando no es independiente, esta probabilidad, intersección AB, vamos a multiplicar por la probabilidad de A, pero por la probabilidad, si multiplico por la probabilidad de A, ¿qué significa? Que esta probabilidad ya ocurrió. Entonces, ¿cómo escribo la probabilidad condicional? La probabilidad de B, no sé, pero A ya ocurrió. Al revés, no, ingeniera, no necesito eso en el ejercicio, es al revés. Probabilidad, porque esta A intersección B es lo mismo que escribir B intersección A, pero si me escriben aquí probabilidad de B, ¿cómo cambia la probabilidad condicional? Es la probabilidad de calcular el evento A si es que el evento B ya ocurrió. Y yo se los pongo y se los recuerdo acá, las ecuaciones que vimos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si no son independientes? Si no son independientes, entra la probabilidad condicional. ¿Sí? Conceptualmente estamos entendiendo, matemáticamente lo vamos a hacer, o sea, vamos a escribir ejercicios, pero ¿estamos entendiendo el concepto? Sí. Ya. El concepto es lo que tenemos que entender. Después es fácil resolver los ejercicios. Ahorita estamos viendo puras ecuaciones, puros conceptos, que es lo que quiero que quede claro, para entrar a resolver los ejercicios. Aquí vemos el teorema de Bayes. Ahora entramos a recordar ese teorema de Bayes. Primero, nos enteraremos quién es Bayes, ¿no? O Bayes. Dice, de origen inglés, fue un ministro presbiteriano y un matemático competente. Presbítero tenía una tendencia religiosa, ¿no? Entonces dice, consideró la forma en que podría probar la existencia de Dios, examinando toda evidencia que el mundo aporta acerca de eso. O sea, si Dios existe, entonces busquemos toda esa evidencia acerca de que nos diga que realmente Dios existe. Él estudió eso. Entonces dice,
¿Pero por qué? En un intento de mostrar que el fin principal de la divina providencia es la felicidad de sus criaturas. O sea, aquí está lo que él quería buscar. O sea, aquí está su experimento. El reverendo Bayes, o Bayes, dice, utilizó las matemáticas para estudiar a Dios. Entonces, desafortunadamente algo pasó, ¿no? Creo que los hallazgos lo han asustado y él se rehusó a publicar toda esa matemática que hizo. Entonces, lo que pasó es que cuando él ya murió, se buscaron, ¿no?, sus documentos y se hicieron esos hallazgos y realmente la teoría que él había propuesto era muy buena, si es que uno la sabe aplicar. Entonces, de ahí es donde nace el teorema de Bayes, porque dice, ofrece un potente método estadístico para evaluar nueva información y revisar nuestras anteriores estimaciones, basadas solo en información limitada. Entonces, la probabilidad de que las cosas se encuentren en un estado o en otro, si lo utilizamos de manera correcta, dice, se hace innecesario reunir grandes cantidades de datos en un periodo grande, con el fin de tomar mejores decisiones basadas en la probabilidad. O sea, ¿qué nos están diciendo aquí en resumen? Que este teorema es muy importante para las probabilidades y que no necesitaríamos reunir tanta evidencia si es que sabemos manejarlo bien. Entonces, yo les pongo aquí un ejemplo. Y un ejemplo clásico de visitar al doctor, ¿no? Uno siempre visita al doctor cuando está mal. Y pues el doctor nos pregunta varias cosas, ¿no? No sé si ustedes son jóvenes, pero bueno, cuando ya vayan, cuando ya sean un poquito más mayorcitos como yo, van a ir al doctor y el doctor les va a preguntar todo, porque cuando uno es joven no padece nada. Cuando son jóvenes ustedes no les duele nada, no nos dolía nada, me acuerdo. Pero ya cuando estamos viejitos ya nos duele todo. Entonces vamos al doctor y nos preguntan, ¿qué edad tiene? Ay, ni modo, qué pena, hay que decirle edad. ¿Qué peso tiene? ¡Ah, qué vergüenza! Hay que decirle edad. ¿Qué estatura tiene? También. Todo, presión, síntomas, todo te empieza a preguntar. ¿Qué le ha dolido? ¿Qué enfermedad pasa? Su papá, su mamá, todo te pregunta el doctor. ¿Qué enfermedades frecuentes tiene su familia? Y no sé, uno dice, ¿por qué tanto pregunta? Pero al final él está notando, ¿no? Pero si el doctor, pues nos puede diagnosticar algo, nos da pastillas y listo, nos vamos. A veces nos hace bien y otras veces no. No nos hizo bien y volvemos. Que el doctor dice, ay, no, me equivoqué. Le diagnostiqué mal. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace es lo siguiente. Aquí están nuestros síntomas. Y él nos va preguntando, ¿qué enfermedades? Y él va haciendo las preguntas de tal manera de recolectar o tener evidencia de lo que le pasa a nuestra familia, para saber y entender qué es lo que nos está pasando. Y si en nuestra familia generalmente se ha presentado una enfermedad con mayor frecuencia, entonces eso induce a que posiblemente nos pueda estar pasando a nosotros. Entonces lo único que hace es identificar la enfermedad más probable dada la sintomatología que nosotros tenemos. Entonces, partiendo de ese concepto es que vamos a entrar a entender el teorema de Bayes. Entonces, este teorema parte de la probabilidad condicional. O sea, ¿qué significa una probabilidad condicional? Conceptualmente significa que yo quiero calcular la probabilidad de un evento si es que yo sé que el otro evento ha ocurrido. Eso es lo que nos dice conceptualmente la probabilidad condicional. Y ahora, si lo expresamos matemáticamente aquí, yo sé que cuando me dicen esto, me muestran de esta manera, en el denominador va la probabilidad que ya ha ocurrido. Y en el numerador sé que es la probabilidad A intersección B, que es lo mismo decir B intersección A, ¿no? Entonces, parto de esta probabilidad condicional. Segundo, voy a partir de una probabilidad total. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que significa esto? Aquí miren, dice, voy a calcular la probabilidad de A. ¿Por qué calculo la probabilidad de A? Aquí calculo la probabilidad de A. Esa es la que no conozco. ¿Cuál es la que ya existe? La B. Entonces digo, la probabilidad de B es la que ya existió. ¿Y cómo coloco la probabilidad condicional? Pues yo ya sé. ¿La probabilidad condicional de quién? Yo quiero calcular de A si es que ya ocurrió B. ¿Pero en qué cambia? ¿Por qué es total? Porque yo voy a sumar todos los eventos que ya han ocurrido. Por eso B es el que ha ocurrido y por eso le llamo sub I. Y ese sub I va desde 1 hasta N porque son todos los que ya han ocurrido. Entonces tengo que hacer la sumatoria
de esta probabilidad de B que ya ocurrió, por la probabilidad condicional de A que ocurrió B, y sumarlos todos, por eso le llamo probabilidad total de A. Entonces, el teorema de Bayes está basado en estos dos. Explicaremos ahora la probabilidad condicional, pero ya no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, aquí nos quedaremos, jóvenes, y la siguiente clase lo vamos a explicar, ¿sí? Porque si no, nos vamos a quedar cortos y pues ni modo. Entonces, aquí nos quedamos, jóvenes, en el teorema de Bayes, explicándolo un poquito ya, no tan a fondo. Y si ustedes estudian las diapositivas y ya vamos a empezar, aquí hacemos unas deducciones para no olvidarnos ese teorema y empezamos a resolver ejercicios. Ya y ustedes pueden revisar ya los ejercicios para poder avanzar la siguiente clase un poquito más rápido. Ahí tengo varios ejercicios planteados que los podemos resolver con ustedes y este último es el que vamos a hacer énfasis porque es un ejercicio tipo examen. Entonces, creo que ya, ya lo que viene aquí son puros ejercicios, si ustedes ven, para terminar el capítulo 3 de elementos de probabilidad. Entonces, aquí lo dejamos, compartiremos el formulario, creo que, a ver, en un ratito. Si tenemos alguna pregunta, lo pueden hacer, por favor, si es que tienen. Si tienen alguna pregunta, me la hacen, no hay problema. ¿Cómo estamos comprendiendo? ¿Estamos yendo lento, muy rápido? ¿Estamos bien a ese ritmo? Yo creo que está bien, Inge, porque como nos dio las diapositivas antes, da la oportunidad de leer y no estar constantemente copiando. Perfecto. Entonces estamos bien. Entonces ya para la siguiente, ahí va a ser más fácil, ¿verdad? Que ustedes pueden repasar los ejercicios y ya directo en lo que no entendieron lo vemos, ¿no? Y lo hacemos rápido, ¿está bien? Y Listo. una Órale. consultita. Sí. Y que tenemos que resolver el ejercicio de las que hicimos en clase ya no gráficamente, sino usando los teoremas. Sí, sí. Y en la siguiente clase Aquí está. A ver. ¿Cómo lo hizo? Usé el principio de combinatoria en G. Ya. A ver, Primero he considerado, bueno, he hecho 6 factorial. Usado ya. 6 factorial dividido entre 2 factorial menos por 6 menos 2, todo eso factorial. Y esas serían las posibilidades, digamos, para llegar de A a B, asumiendo que no existe ese tramo inclinado. Pero ahora hay que sumarle la del tramo inclinado, que serían 4 factorial. Ya. Dividido entre 2 factorial. Multiplicado por 4 menos 2 factorial. Y esas serían las posibilidades, solo las posibilidades que se adicionan con ese segmento inclinado. Ya. Entonces, eso sería la suma de los dos, le sale 26. 26. Entonces, ahí está, ¿no? Considero 3 y 3, 6, ya, ahí viene el factorial. Luego ha considerado 1, 2, 3. Y el cuarto, ¿no? Aquí consideró 4. Y 2 opciones. Ya. 2 opciones que puede ser con la diagonal, ¿no? Y aún con la otra. A ver, revísenlo y me dicen la siguiente clase. Y ahí ¿qué número es usted, joven? Número Sale 21 y genera.
Sí, 21 sale. 66 sale. Ah, ve, ahí no sale, porque parece que no reflejara. Esto sí está bien. De 6, bueno, es así, son 3 y 3 6, y solo tengo dos posibilidades. Esta está bien. Pero esta de aquí, como que no, porque aquí tengo una y otra posibilidad también, y tendría 2 factorial de 2 menos 2 0, y como que no da, ¿no? Porque aquí tengo 2 y Ah, aquí sí. tengo 1, ¿no? Entonces ahí como que algo pasa aquí. Entonces Ahí, ahí, a ver, revísenlo con calma y la siguiente clase me dicen. Los que respondan no, al perdón, inicio de la clase ya me dicen. O sí, perdón, digan. me he equivocado. En el primer término era 6 factorial dividido entre 3 por 3 factorial. Porque hay que contar la cantidad de rectángulos, digamos, imaginarios horizontales, y como es un 3 por 3 hay 3 horizontales, 3 verticales. Entonces la combinatoria va a ser, el n va a ser 3 más 3, y el término inferior, el x, va a ser el número menor, en este caso como son iguales, es 3. Y a ver, haciendo así como le dije, ahora sí creo que sale, a ver, lo voy a hacer con mi calculadora. Sí, ahí sí sale 26. El primer término estaba mal, Inge. Es que aquí estaba rayando, digamos, en mi cuaderno todo y me he confundido en eso. Pero hay que contar, digamos, hay tres columnas, tres filas, ¿verdad? Entonces le sumo para hallar n el número de columnas en las filas, y el x de la combinatoria sería 3, el menor. ¿Y ahí le sale, jóvenes? 24 sale. No sale, Sí, ¿verdad? Sí. 24 son ingeniero. No, ahora sí, estoy con mi calculadora, lo estoy haciendo, Ya. Inge, y sí sale. Ay, pero Es dicen sus 26. compañeros que no sale. A ver, háganlo Sale ustedes. 24. 6 factorial dividido entre 3 factorial por 3 factorial más 4 factorial dividido entre 2 factorial por 2 factorial. ¿Cómo? O sea, aquí está mal lo que he escrito porque están calculando lo que yo estoy escribiendo en la pizarra. No, ¿Algo está mal aquí? el primer término está bien. El segundo, Inge, se mantiene todavía 2 factorial, 2 factorial. Abajo. Ay, ay. Sí, O sea que este 3 ya no es 3, sí. sino El es segundo 2. término está bien. El primero es el que me he equivocado al principio. Pero ya, así sí sale, Inge. ¿Sale, jóvenes? Creo que ya no. Bueno, ahí lo dejamos. Yo lo voy a Ahí sí calcular. sale. Sí, que 26 sale, ahí sí. ¿Y sale? Sí, Sí. Ya, a ver, le estudiamos la siguiente clase. Ya le voy a anotar al joven que participó, es el número 21, ¿no? No, 8, ingeniero. 8, perdón, 8. Ya, 8. Listo, bueno, ya no estamos pasando en nuestro tiempo. Listo, jóvenes, nos vemos la siguiente clase. Este lo voy a guardar, lo voy a mantener para la siguiente clase. Ya. Entonces, nos vemos a la siguiente semana, jóvenes. Y no se olviden presentar su práctica. Gracias, Hasta luego, Inge. Inge. Hasta luego. se ve, Inge. Eh, Hasta luego, jóvenes.